Bueno, entonces hoy día vamos a avanzar lo último que nos queda en la materia de fisiología. Así que hoy vamos a terminar temprano. Ya solamente nos falta hablar un poquito lo que cambia la fisiología durante el embarazo. Ya qué cosas cambian, cómo se produce el embarazo. Bien. Bueno, entonces ayer habíamos visto un poquito sobre las hormonas. Entonces vamos a hablar de nuevo sobre eso mismo hoy, pero ya aplicado al embarazo. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con lo que es la concepción. Ya, para que haya la concepción, usted ya sabe muy bien que se debe unir un espermatozoide a un óvulo. ¿Ya? Entonces, el día de la ovulación, uno de los folículos, que en este caso sería este, por ejemplo, el más grande, va a ir creciendo hasta alcanzar un tamaño mayor y podemos decir revienta, así como una ampolla, ¿ya? Y el óvulo va a empezar a moverse a través de lo que es la trompa de falopio. Avanza hasta el infundíbulo y se queda ahí, en ese punto. Ahí se detiene y ahí espera. Hace un proceso de maduración, ¿ya? Que dura unas horas. ¿Ya? Bien. Los espermatozoides se van a depositar aquí en la vagina, en los fondos de saco. Desde aquí, los espermatozoides se van a mover por la cavidad uterina, ¿ya? Y van a llegar a lo que es el istmo. Y ahí también se detienen, ¿ya? Y aquí también los espermatozoides tienen que hacer un proceso de maduración. No es que directamente ya están listos, ¿ya? Dura generalmente 1 o 2 horas el proceso de maduración, pero igual esperarán ahí hasta recibir la señal química que envíe el óvulo, ¿ya? O sea, mientras el óvulo no envía una señal química, el espermatozoide no va a avanzar más de ese punto, ¿ya? Bien, una vez que el óvulo completa su maduración, va a comenzar a avanzar lentamente por la ampolla. Y a partir de aquí el óvulo va a sobrevivir 48 horas en la ampolla, va a ir avanzando por la ampolla. Va a empezar a enviar las señales químicas y entonces los espermatozoides también van a empezar a avanzar y se tienen que encontrar aquí en la ampolla. Ya, en ese punto debe ser el punto de encuentro. Si el encuentro ocurre fuera de ese lugar, el implante puede también ser fuera de ese lugar y eso puede generar que haya los famosos embarazos ectópicos, ¿no? Podemos decir que el óvulo lanzó señales químicas muy tempranamente y los espermatozoides lo encuentran, pongámosle, a ver, vamos a hacerlo con amarillo, ¿no? Pongámosle, lo encuentra acá, entonces va a ir avanzando y puede que se implante en esta parte. Y eso causaría daño a la trompa porque la trompa no está diseñada para estirarse o crecer, ¿ya? Entonces revienta produciendo una hemorragia que puede ser mortal, ¿no? Si el encuentro es más adelante, vamos en el istmo o en la misma cavidad uterina, el embrión que va a viajar se va a salir afuera. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, no va a haber embarazo, ¿ya? Bien, entonces por eso es necesario que se encuentre el embrión aquí en la ampolla, en ese punto. Una vez que se encuentran ahí, los dos, en ese punto entonces se forma el embrión. Aquí ocurre la concepción y empieza a formarse y hacer las divisiones correspondientes, ¿no? Empieza primero dividiéndose esa célula original, se divide luego en 2, luego en 4, 8, 16, 32, 64, así, ¿no? Ve subiendo de número de células. Ya, mientras va haciendo ese proceso de división y va aumentando el número de células, ya, lo que es
ahí se me dio la cabeza, el embrión, perdón, que se está formando, ya va a ir moviéndose por la trompa, ya, porque el embrión no se implanta ahí, pero aquí se ha formado, fíjense, va a empezar a moverse por la trompa. Va a ser un viaje hasta la cavidad uterina. Ese viaje va a durar de 7 a 9 días. ¿Ya? Entonces, aquí está el detalle de lo que clínicamente se puede conocer como embarazo y lo que no es embarazo. Entonces, fíjense, la concepción todavía no es considerado un embarazo, porque puede que este embrión todavía no llegue a implantarse. Muchas veces el embrión va a viajar, como les decía, y se va a terminar saliendo, ¿ya? Y no va a ocurrir embarazo, ¿no? Entonces, pero va a ser ese viaje, que durará 7 a 9 días. Cuando llega a la cavidad uterina, el embrión va a pegarse al endometrio, ¿ya? El endometrio, a nivel microscópico, tiene unas estructuras. A ver, espera un momentito. Vamos a buscarlo para que les muestre. Bien, entonces el endometrio ya tiene, como ven, unos espacios. Ya acá, ¿no ve? Ya. Esto lo que ven son las vellosidades del endometrio, ¿no? Que crece así, ¿ya? Cada uno de estos, como ven, recibe un vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, ahí. Entonces el embrión, cuando llega acá, se implanta en estos espacios, ahí, en ese espacio, se va a implantar, ¿ya? Bien, les voy a mostrar ahorita cómo ocurre esa implantación. Bien, aquí vemos al embrión llegando, sería este que ven acá. En esta etapa, como ven, se le llama blastocisto, ¿no? Porque es como una bolsa, ¿ya? Bien, entonces va llegando y como ven, entre el séptimo al octavo día va a ocurrir la implantación. ¿Qué es lo que hace? Se apega al endometrio, ¿ya? Y tiene, en este momento, la célula se va dividiendo en dos estructuras o tejidos, ¿ya? Uno que se va a llamar embrioblasto y otro que se va a llamar trofoblasto. El embrioblasto, en esta imagen, nos lo están mostrando con color celeste, acá. Y el trofoblasto nos lo están mostrando con color rosadito. Bien, bien, vamos a ampliar un poquito para que lo vean mejor. Ahí, ya creo que ahí lo ven mejor. Ya, entonces, como les decía, tenemos el trofoblasto. Perdón, me he equivocado. Ya, el trofoblasto, que es este que envuelve, pero va a crecer más grueso hacia aquí abajo. Y el embrioblasto, que es el que está con celeste. ¿Ya? Ahora, ese embrioblasto es el que va a formar al embrión. Y el trofoblasto es el que forma a la placenta y las membranas. ¿Ya? Entonces, cuando llega el embrión, se apoya sobre esos espacios que les mencioné y empieza a producir sustancias químicas que van a ser corrosivas, ¿ya? Eso significa que van a empezar a acabar, si ustedes quieren, no lo va deshaciendo, ¿ya? Es como un ácido, ustedes quieren, ¿no? Va a ir carcomiendo. Entonces tiene esas sustancias que va liberando y va destruyendo, como ven, lo que es el endometrio, ¿no? Acá, como ven, se muestra cómo va liberando estas sustancias, ¿ya? Y conforme va haciendo eso, va penetrando dentro del endometrio. Luego, el endometrio
una vez que ya ha entrado, como ven en esta imagen, el endometrio va a crecer de nuevo encima, ¿no? Tapándolo, ya, algo así como si estuviéramos metiendo una semillita en la tierra, ¿no? Algo así pasa. Bien, ahora, a veces, entre el séptimo y el noveno día, cuando libera estas sustancias que menciono que van destruyendo el tejido de alrededor, a veces dañan un vaso sanguíneo, porque alrededor está llenito de vasos sanguíneos. Se rompe el vasito y eso genera un pequeño sangrado, que es un sangrado leve, que va a botar un poco de sangre, porque obviamente es un vaso sanguíneo que se rompe, entonces sangra, ¿no? Y produce un sangrado corto que suele durar menos de un día y puede, por decir, manchar 1 o 2 toallas, hasta 3 tal vez, toallas íntimas, pero no dura más de eso. Es un sangrado leve. Ese sangrado leve que están viendo que ocurre entre el séptimo y el octavo día de la concepción puede ser confundido con una menstruación. Ya volviendo a nuestro ejemplo que veíamos ayer, habíamos marcado, a ver, pongámosle, acá hagámoslo. Ya, un ciclo, habíamos dicho en un ejemplo que habíamos usado ayer. Ya, pongámosle que este es el primer día y aquí el día 25 que tendría que haberle venido su periodo. Ya, día 25. La mitad decíamos que es 13. Ya, y supongamos que esta mujer tuvo relaciones sexuales el día 17. ¿Ya? El día 17, pongámosle, tuvo sus relaciones sexuales. ¿Ya? Y como el óvulo está viable, los espermatozoides lo alcanzan, entonces ocurre concepción. Ese día ocurre la concepción, pero todavía no hay embarazo. Entonces el embrión va a empezar a viajar todos esos días, lo que mencionamos, hasta llegar a implantarse entre el séptimo y el noveno día. ¿Ya? Vámonos 8 días, ¿no? Y cabalito, se dan cuenta, me va a dar el día 25. Si el día 25 se va a implantar, ese día entonces va a ocurrir el embarazo. Pero, como produce a veces, como les decía, no siempre, pero a veces ese sangradito, entonces esa mujer puede creer que ese fue su periodo. Ya muchas veces pasa eso, y a veces cuando ya le da positivo al embarazo o cuando ya sospecha el embarazo, ya ha pasado ya un mes, ¿no? Porque ella creyó que le vino su periodo y entonces va a esperar hasta el otro mes a que no le venga o le venga, ¿no? Y recién al otro mes, cuando no le venga, recién se va a preocupar de que pudiese estar embarazada y hasta ese momento ya han pasado 6 semanas de embarazo, ¿ya? Entonces recién se da cuenta de ese detalle, ¿ya? No siempre pasa, obviamente, y en ese caso puede que se dé cuenta un poco más antes, ¿no? Pero suele ser así a veces. Por eso es importante conocer este aspecto. Bien, entonces, como les decía, una parte del embrión va a formar lo que es el trofoblasto, que es lo que va a ser la placenta. Esta zona de acá va a empezar a formar al niño y esta zona va a empezar a formar la placenta. ¿Ya? Esta parte, sus células van a empezar a crecer como raíces en toda esta zona, ¿ya? Y van a empezar a meterse en estos espacios vasculares que ven, que se llaman lagos vasculares, y van a empezar a alimentarse como si fuesen raíces flotando en un líquido, de tal manera que la sangre rodea a esas estructuras y empiezan a absorber oxígeno, sodio, potasio, todos los nutrientes por mecanismos de difusión como hemos visto. ¿Ya? Ahora, una vez que ha ocurrido este implante, el embrión va a liberar sustancias. En realidad, el tejido llamado trofoblasto, el que hemos dicho que va a formar la placenta, va a empezar a liberar una hormona que se llama hormona gonadotrofina coriónica humana. ¿Ya?
o también llamada HCG. ¿Ya? La HCG, o hormona gonadotrofina coriónica humana, solamente se produce en la placenta. Ningún otro tejido del cuerpo produce esta hormona. ¿Ya? Por lo tanto, no hay situación en la que esta hormona pudiese estar presente en el cuerpo de una mujer más que en un embarazo. ¿Ya? Entonces, esta sustancia la libera la placenta para comunicar al cuerpo de la madre que ha ocurrido un embarazo. Y esta hormona va a hacer ciertas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, lo que va a hacer es bloquear a la FSH. ¿Se acuerdan? Las hormonas que habíamos visto ayer. La bloquea. ¿Ya? ¿Para qué la bloquea? Acuérdense que esta hormona estimulaba la maduración de folículos. Entonces va a bloquear para que no haya más ovulaciones. La bloquea. ¿Ya? Además, bloquea esta, pero lo interesante es que estimula la producción de estrógeno. ¿Ya? Este estrógeno va a elevar su producción. No tanto como antes del embarazo, pero sí va a elevarse y se va a mantener constante. ¿Ya? Un poco de estrógeno. Esto va a estimular el crecimiento, por ejemplo, de las mamas. Las mamarias van a crecer un poquito más, se van a desarrollar. Eso es para que haya mayor producción de leche, ¿no? La HCG también estimula lo que es a la LH, la hormona luteinizante, y la estimula para que produzca mayor cantidad de progesterona. Ya, la progesterona. Ya, que acuérdense que les decía que era la hormona del embarazo. Ya, ahí bueno, vamos a poner hasta ahí, progesterona. Ya, esta progesterona entonces, al incrementarse, va a empezar a preparar al cuerpo para lo que es el embarazo, el trabajo de parto y la lactancia. En cuanto al endometrio, la progesterona le empieza a estimular a que empiecen a acumular más nutrientes para que obviamente así se alimente mejor al embrión. ¿Ya? Ahora, esta progesterona va a empezar a subir en el cuerpo de la madre rápidamente. ¿Ya? Es la que más sube y es la que va a producir los síntomas del embarazo. ¿Ya? Porque va a dispararse hacia arriba. ¿Ya? Ahora, también este trofoblasto que estamos hablando no solamente produce HCG, sino también produce progesterona. O sea, lo que va a ser la placenta del embrión también produce su propia progesterona, aparte de la progesterona de la madre. Durante los primeros 3 meses del embarazo, la progesterona es producida principalmente por el cuerpo de la madre, por el cuerpo lúteo, ya en buenas cantidades, ya, pero alcanza, si ustedes quieren, un límite, ya, del cual no va a subir más, o sea, no va a poder producir más progesterona, ya. Y ahí es donde entra en juego lo que es el trofoblasto, ya que si alcanzase ese punto, pongámosle la hormona de la madre, pongámosle, aquí vamos a hacer un dibujito, esa progesterona está subiendo en la madre, va a alcanzar un punto en que ya no va a poder subir más. Si pasase eso y no hubiese la hormona del feto, del embrión, entonces ocurriría un aborto, ¿ya? Entonces, por eso es importante que el embrión produzca también su propia progesterona. ¿Ya? El embrión también empieza a producir su propia progesterona un poco más lento, pero cuando va creciendo se acelera. Y justamente el punto donde la progesterona de la madre se estabiliza en su producción, la del embrión empieza a elevarse, ¿no? Y a partir de ahí, la placenta es la que controla el cuerpo de la madre, ya que la progesterona ya no será tanto la de la madre, sino la de la placenta la que incrementará a tremendos valores ya para empezar a preparar el cuerpo de la madre. ¿Ya? Bien, entonces fíjense, la progesterona va a tener 2 fuentes, la materna y la fetal. Durante los primeros 3 meses es importante la materna y todo el embarazo depende de la materna. Y a partir del 3er mes depende de la fetal, no de la placenta, ¿ya? La que va a producir la progesterona, ¿ya? Bien.
Ahora, ¿qué es lo que hace la progesterona en el cuerpo de la madre? ¿Ya? Va a estimular que empiece a producir el endometrio, como les decía hace rato, más nutrientes para mantener al embrión. Va a empezar a hacer que el cuerpo retenga líquidos, va a empezar a retener sodio y agua. Eso lo hace para que durante el trabajo de parto no pierda, porque cuando el trabajo de parto va a sangrar la madre y va a perder bastante sangre y agua. Ya, entonces su cuerpo va a necesitar agua no solamente para sobrevivir, sino para la misma lactancia. Entonces retiene una buena cantidad de agua para que cuando haya pérdida de sangre, esa agua se pueda usar rápidamente para recuperar la volemia. Acuérdense que cuando hablamos de hemodinámica, si hay una hemorragia, la mejor forma de recuperar el volumen es usando líquidos, y es lo que hace el cuerpo. ¿Ya? Va a almacenar agua para que cuando sangre reponga rápidamente la volemia. Además de eso, va a producir más glóbulos rojos, pero la sangre va a estar un poco más diluida, ya que también el volumen sanguíneo se incrementa para que la reserva sanguínea se incrementa, ¿ya? De tal manera que una mujer embarazada tiene más reserva sanguínea que una mujer no embarazada, ¿ya? Pero esa su sangre está un poco más diluida, ¿ya? Aparentando una anemia, ¿ya? No lo tiene la anemia, por si acaso, simplemente que sus glóbulos rojos siguen siendo los mismos, o un poquito más tal vez, pero lo que ha aumentado es el agua, y eso hace que la sangre aparentemente esté diluida, ¿ya? Y hace dar una apariencia de una anemia, ¿ya? Claro que también puede tener anemia por otras causas, ¿ya? Pero el valor, por ejemplo, del hematocrito, que normalmente hemos dicho que está entre 38 y 45 en una mujer, ¿ya? En el caso de un embarazo, su hematocrito pudiese bajar hasta 34, y eso se consideraría normal, todavía no se consideraría una anemia, ¿ya? Sin embargo, si bajase hasta 20 y tantos, ya sería obviamente una anemia, ¿ya? Bien, entonces va a hacer eso, va a reblandecer los cartílagos para que durante el trabajo de parto la cabecita del niño pueda salir con mayor facilidad y la sínfisis del pubis se puede abrir un poquitito, ¿ya? Va a empezar a retener grasas en el organismo, ¿ya? Para que tenga suficiente energía para el trabajo de parto y para la lactancia. Por eso la mujer va a subir de peso durante ese tiempo. Entonces están viendo, durante el embarazo va a subir de peso ya por dos motivos. O bueno, por más, 4 motivos. Uno, porque el feto va a crecer, obviamente va a alcanzar unos 3 kilos y eso le va a aumentar de peso, ¿no? Segundo, el líquido que rodea al niño va a ser más o menos 3 litros, litro y medio. Ya el líquido amniótico también le va a hacer subir eso de peso, ¿ya? Y el líquido que se tiene en el cuerpo, el que les mencioné hace rato, el agua, le va a subir también aproximadamente entre 2 a 3 kilos de agua, ¿ya? Y además tiene que almacenar grasa, ¿ya? Y eso le va a subir entre 3 a 6 kilos de grasa en el cuerpo, ¿no? Eso para poder sobrevivir el trabajo de parto y la lactancia, ¿no? Y pueda darle suficiente leche a la madre, ¿ya? Bien. Entonces, así es como ocurre la parte hormonal del embarazo, ¿no? Así se prepara el cuerpo para el embarazo y así va a trabajar. Ahora, cuando se inicie el trabajo de parto, que no se conoce muy bien cuál es el mecanismo, sin embargo se cree que pudiesen ser las hormonas como el cortisol que empiezan a elevarse y puede estimular que inicie el trabajo de parto, ¿ya? Sin embargo, no se conoce muy bien ese mecanismo. Lo que sí se sabe es que una vez iniciado el trabajo de parto, la hipófisis va a liberar una hormona llamada oxitocina. Esta oxitocina va a estimular la contracción del músculo del útero y eso empujará al niño para que empiece a salir. Al mismo tiempo, esta oxitocina bloquea a la hormona que está bloqueando a la hormona productora de leche, que es la prolactina, ¿ya? Y entonces la prolactina va a empezar a estimular a que la glándula mamaria
produzca leche. ¿Ya? Eso ocurre en el trabajo de parto. De tal manera que ni bien nace el niño, ya va a empezar a producir leche. Claro que las primeras 72 horas, la cantidad de leche que produce es bien poquita, ¿no? Son gotitas apenas. ¿Ya? Pero cuando el niño agarra el pezón, va a estimular a que produzca también más oxitocina, lo cual a su vez estimulará que se produzca más prolactina y por lo tanto se produzca más leche. ¿Ya? Como la lactancia estimula la producción de oxitocina, la oxitocina también están viendo estimula la contracción del útero, es por eso que es importante que el niño ni bien nazca empiece a lactar, ya que así el útero se contrae con mayor facilidad, sale más rápidamente la placenta, hay menos sangrados. Bueno, entonces hasta ahí es lo que nos faltaba avanzar.